Primeramente decirles que el ingeniero, por si acaso, está en el grupo del día de ayer. Así que no traten, si se avisa algo, les aviso algo yo, no traten de hacer mucho, no de escribir mucho en el grupo. Tal vez se moleste el ingeniero. Ya, vamos a comenzar entonces. Voy a empezar a grabar. Bien. Vamos a hacer entonces esta noche un ejercicio también de cortocircuito. En este caso es un ejercicio que tiene 3 generadores y 3 transformadores. También tiene sus respectivas líneas. En este caso tiene 2 líneas con distancias y también cada generador tiene su impedancia. Le vamos a llevar impedancia a esto, su impedancia respectiva. Siempre que haya un ejercicio de cortocircuito tiene su respectiva impedancia a los generadores. ¿Listo? Bueno, los generadores cuentan con su potencia respectiva, sus voltajes cada uno, su secuencias positiva, negativa y neutra. Los transformadores, los 3 cuentan con su potencia, con sus respectivas secuencias. Los tres transformadores y, y las longitudes, que sería del punto 2 al punto 3 y del 3 al 5, también tienen sus respectivas distancias, que serían de 100 kilómetros, y su resistencia de longitud en secuencia positiva, negativa y neutra. Bueno, ¿qué vamos a hacer primeramente? Tenemos que asumir nuestros valores base. Y para asumir nuestros valores bases, decimos que la potencia del generador, en este caso vamos a comenzar, este es nuestro generador 1, la potencia del generador será igual a la potencia base, que nuestra potencia base es esta de aquí, y la potencia base está en el punto 1. Está todo marcado. ¿Listo? Entonces, si decimos que la potencia del generador será igual a la potencia base, ¿cuánto sería la potencia? Sería 20 megavoltios amperes. 20 megavoltios amperes. Entonces, será igual a la potencia base, y la potencia base está en el punto 1. Por eso es que esta potencia base será igual a la potencia base 1. Ahora tenemos que encontrar el voltaje. Entonces decimos que el voltaje del generador será igual al voltaje base, y el voltaje base está en el punto 1. Entonces, ¿cuánto es nuestro voltaje? Nuestro valor base en el voltaje sería 10 kilovoltios. Kilovoltios sería igual al voltaje base, y el voltaje base está en el punto 1. Voltaje base 1. Listo, terminamos la primera parte. Ahora, tenemos que calcular las tensiones base. En los 3 transformadores tenemos que encontrar los voltajes base que nos haga falta. ¿Listo? Entonces, comenzamos con el transformador 1. Usamos la fórmula de relación de voltaje, que sería K del transformador 1, que va a ser igual al voltaje 1 sobre el voltaje 2. Recuerden, siempre va a ser 1 sobre 2, 3 sobre 4, 5 sobre 6. Entonces va a ser la relación de voltaje será igual al voltaje 1 sobre el voltaje 2. Esto será igual al voltaje base 1 sobre el voltaje base 2. ¿Listo? Entonces, tenemos que ver en nuestra fórmula cuáles son los valores que tenemos para reemplazar datos. Tenemos el voltaje 1, nos vamos al gráfico y nos vamos al transformador 1. Sí, tenemos el voltaje 1, que vendría a ser este 10 sobre 10 y 69 kilovoltios. En este caso, el voltaje 1 va a ser 10 y el voltaje 2 va a ser 69 kilovoltios. ¿Tenemos el voltaje 1? Sí. ¿Tenemos el voltaje 2? También lo tenemos. ¿Tenemos el voltaje base 1? Sí, que es lo que acabamos de sacar en nuestros valores base, que vendría a ser 10 kilovoltios. Y el que nos hace falta es el voltaje base 2. No tenemos ese, entonces este es el que tenemos que despejar. Despejamos valores, voltaje base 2, nos quedaría que sería el voltaje base 1 sobre el voltaje 1 multiplicado por el voltaje 2. Entonces aquí directamente vamos a reemplazar datos. ¿Cuánto vale nuestro voltaje base 1? Lo tenemos aquí, es 10 kilovoltios. Sobre el voltaje 1, está en nuestro gráfico, que es 10 kilovoltios también. Multiplicado por el voltaje 2, que vendría a ser 69 kilovoltios. Esto nos va a dar como resultado 69 kilovoltios. Ya tenemos nuestro primer valor en el transformador 1, que sería el voltaje base 2. Ahora bien, habíamos dicho en la anterior clase que el voltaje base vendría a ser el mismo en los puntos si es que no tiene nada que interfiera. En este caso, si se dan cuenta, viene desde el punto base, del voltaje base 2 hasta el voltaje base 3, no tiene nada que lo interrumpa. Entonces, el voltaje base en el punto 3 viene a ser el mismo que en el voltaje base 2. Pero también desde el punto 3 baja
y llega hasta el punto 5 y no tiene ninguna interferencia. Entonces, será igual el voltaje base, el mismo que en el voltaje base 2 en el punto 5. Viene del voltaje base del punto 2 hasta el punto 3 y del punto 3 baja hasta el punto 5. Entonces, el voltaje viene a ser el mismo en estos tres, en el voltaje base 2, en el voltaje base 3 y en el voltaje base 5. ¿Listo? Entonces es por eso que decimos que el voltaje base 2 será igual al voltaje base 3 y será también el mismo para el voltaje base 5. ¿Listo? Viene del punto 2 hasta el punto 3, el voltaje base, y baja hasta el voltaje base 5 y viene a ser el mismo. ¿Listo? Ahora, nos vamos al transformador 2, que vendría a ser el punto 3 y el punto 4. Ustedes, acuérdense, siempre tienen que enumerar sus puntos base y los voltajes, porque esto el ingeniero no les va a dar. El ingeniero les va a dar sin los puntos marcados, sin los voltajes ni nada. Simplemente va a estar la corriente de subida o bajada. ¿Listo? En sus respectivos transformadores. Sus corrientes de líneas, perdón. Entonces, vamos al transformador 2. Volvemos a utilizar la fórmula de relación de voltaje y decimos que es igual al voltaje 3 sobre el voltaje 4, que va a ser igual al voltaje base 3 sobre el voltaje base 4. Entonces, primero vemos los datos que tenemos para reemplazar. ¿Tenemos el voltaje 3 y el voltaje 4? Sí, los tenemos. Recuerden enumerarlos siempre. ¿Tenemos el voltaje base 3? Sí, porque habíamos dicho que el voltaje base 2 será el mismo en el punto 3, que baja hasta el punto 5, entonces viene a ser lo mismo, porque no tiene nada que lo interrumpa. Entonces tenemos el voltaje 3. Y el que no tenemos es el voltaje base 4. Este es el que tenemos que hallar entonces. Despejamos el voltaje base 4 y directamente reemplazamos, nos va a quedar voltaje base 3 sobre el voltaje 3 multiplicado por el voltaje 4. Entonces, reemplazamos datos. Voltaje base 3, ¿cuánto habíamos dicho que vale? Aquí lo tenemos, 69. Sobre el voltaje 3. Nos vamos al gráfico, al transformador 2 específicamente. ¿Cuánto vale nuestro voltaje 3? 69 kilovoltios. Multiplicado por el voltaje 4. ¿Cuánto vale el voltaje 4? 10 kilovoltios. Esto nos va a quedar 10 kilovoltios. Ya encontramos nuestro voltaje base 4. Ahora pasamos al transformador 3. Nos queda el cálculo de la tensión en el transformador 3. Utilizamos la fórmula de relación de voltaje en el transformador 3. Cada transformador 3 va a ser igual al voltaje 5. Viene a ser el voltaje 5 sobre el voltaje 6, que va a ser igual al voltaje base 5 sobre el voltaje base 6. Recuerden, siempre es 1 sobre 2, 3 sobre 4 y 5 sobre 6. ¿Listo? Entonces, tenemos el voltaje 5, nos vamos al gráfico y vemos en el transformador 3, tenemos el voltaje 5. Tenemos el voltaje 6, también lo tenemos. ¿Tenemos el voltaje base 5? Sí, es el que hallamos en el transformador 1, que habíamos dicho que es el mismo en estos tres puntos. ¿Listo? Entonces, el que no tenemos es el voltaje base 6. Este es el que tenemos que hallar. Este es el que tenemos que hallar. Entonces, despejamos y nos va a quedar que el voltaje base 6 es igual al voltaje base 5 sobre el voltaje 5, multiplicado por el voltaje 6. Entonces, como todo es dato, directamente vamos a reemplazar. ¿Cuánto es el voltaje base 5? Nos vamos al cálculo del transformador 1 y nos dice que es 69. Sobre el voltaje 5, vamos al gráfico, en el transformador 3 está que vale 69. Multiplicado por el voltaje 6. ¿Cuánto vale mi voltaje 6? 10 kilovoltios. Les va a dar como resultado 10 kilovoltios. Ahora ustedes, si gustan, lo anotan. Yo lo voy a anotar aquí todos los voltajes bases que hemos encontrado. Nuestro voltaje base 1 es 10 kilovoltios, que lo encontramos en nuestros valores base. 10 kilovoltios. El voltaje base 2 en el cálculo de las tensiones base del transformador 1 lo habíamos encontrado, es 69. Y va a ser el mismo voltaje para el voltaje base 3 y el voltaje base 5. Entonces va a ser el voltaje base 3 69 kilovoltios y en el voltaje base 5 también será 69 kilovoltios. Ahora nos falta el voltaje base 4, es el que tenemos en el transformador 2, es 10 kilovoltios. 10 kilovoltios. Y el voltaje base 6 es el último que hallamos en el transformador 3, que también es 10 kilovoltios.
Bueno, terminamos la primera parte. Ahora vamos a nuestro cálculo de las impedancias, que sería su punto 3. ¿Listo? Ahora, para el cálculo de las impedancias, la fórmula es Z base 1, impedancia base 1, que va a ser igual al voltaje base 1 elevado al cuadrado sobre la potencia base. Entonces, lo primero, ¿cuánto es nuestro voltaje base 1? Vamos a ver, lo tenemos aquí. Nuestro voltaje base 1, habíamos dicho que es 10 kilovoltios. Entonces, paréntesis, 10, como está en kilo, tenemos que hacerlo desaparecer el kilo, va a ser por 10 elevado a 3 e elevado al cuadrado, como lo dicta la fórmula, junto con su respectiva unidad, que va a ser voltios al cuadrado. Es lo mismo que yo ponga el voltios aquí adentro sin el cuadrado, va a ser lo mismo. Sobre la potencia base. ¿Cuánto es nuestra potencia base? Nos vamos al punto 1 de nuestros valores base. Y la potencia base está aquí, que habíamos dicho que es 20 megavoltios amperes. Entonces, 20 para hacer desaparecer el mega, por 10 elevado a 6, junto con sus respectivas unidades, que serían voltios amperes. ¿No? Y esto nos va a dar como resultado 5 ohmios. Y ahí tenemos nuestro primer resultado. Ahora, nos dice para la impedancia base 2, que va a ser igual al voltaje base 2 elevado al cuadrado sobre la potencia base. Entonces, nos vamos, ¿cuánto vale nuestro voltaje base 2? Nos vamos a lo que anotamos y vale 69 kilovoltios. 69 por 10, como está en kilo, elevado a 3, elevado al cuadrado, como dicta la fórmula, voltios al cuadrado. Sobre la potencia base, y aquí ya lo tenemos, ¿cuánto vale? Vale 20 por 10 elevado a 6 voltios amperes. Esto nos va a dar como resultado 238,05 ohmios. Y la impedancia base 2 aplica lo mismo que aplicamos aquí en los cálculos de las tensiones para hallar los voltajes base. Va a ser la misma impedancia, tanto desde el punto 2 hasta el punto 3 viene a ser la misma impedancia, y del punto 3 hasta el punto 5 también viene a ser la misma impedancia, porque no hay nada que los interrumpa en estos tres puntos. ¿Listo? Entonces, anotamos. La impedancia base 2 será igual a la impedancia base 3, que viene del punto 2 al punto 3, y del punto 3 viene al punto 5, que viene a ser la misma impedancia. Entonces, también sería impedancia base 5. Listo, ya sacamos la impedancia 2, la 3 y la 5. Ahora pasamos a hallar la impedancia base 4. Lo mismo, el voltaje base 4 elevado al cuadrado sobre la potencia base. Vamos a ver cuánto vale el voltaje base 4. Vale 10 kilovoltios. 10 por, como está en kilo, por 10 elevado a 3. Todo esto elevado al cuadrado, como dicta la fórmula, junto con su respectiva unidad. Sobre la potencia base. ¿Y cuánto vale nuestra potencia base? Vale 20 megavoltios amperes. Lo copiamos tal y como está, junto con sus respectivas unidades. Por 10 a la 6 para hacer desaparecer el mega y sus respectivas unidades. Lo sacan con su calculadora y esto les va a dar 5 ohmios. Está bien, tenemos la impedancia base 1, la impedancia base 2, la 3, la 4 y la 5. Y nos queda la última, que sería la impedancia base 6. ¿Listo? Estas impedancias se sacan siempre, recuérdense, dependiendo de los puntos base que tengamos en nuestro gráfico. Que es lo primero que tienen que hacer ustedes. Anotarse sus puntos, sus voltajes y ver los datos correspondientes del ejercicio. Si tiene un cortocircuito, recuerden que siempre les va a dar esta impedancia. Pero las impedancias estas se van a ocupar solo si el cortocircuito está en el generador, cerca del generador. En este caso, aquí sí está cerca y lo vamos a ocupar. Entonces, seguimos. La impedancia base 6 es igual al voltaje base 6 elevado al cuadrado sobre la potencia base. ¿Cuánto vale el voltaje base 6? Nos vamos a nuestros datos. Vale 10 kilovoltios. Va a ser 10 por 10 elevado a 3 elevado al cuadrado, como dicta la fórmula, junto con su respectiva unidad. Sobre la potencia base, que ya habíamos dicho que es 20 megavoltios amperes. Por 10 elevado a 6 voltios amperes. Les va a dar como resultado 5 ohmios. ¿Listo? Ya terminamos nuestro punto 3. Ahora pasamos al punto 4, que vendría a ser nuestros cálculos
nuestros cálculos de los valores por unidad, que eso abarca todos los generadores y todos los transformadores. En este caso, ¿cuántos generadores tenemos? Tenemos 3 generadores y 3 transformadores. Y cada generador cuenta con su respectiva impedancia. Obviamente que esta tiene su puesta a tierra. ¿Listo? Ahora, vamos a comenzar con el generador 1. Entonces, X del generador 1, nuevo, por puntos por unidad, va a ser igual al imaginario dependiendo de la secuencia. En este caso, recordemos siempre que hagamos nuestro cálculo de valores por unidad, si tiene cortocircuito, se hace en las 3 secuencias. En este caso vamos al generador y tiene las 3 secuencias positiva, negativa y neutra. ¿Listo? Entonces la secuencia, en porcentaje obviamente, sobre 100 porque está en porcentaje, multiplicado por el voltaje del generador viejo, lo voy a agrandar un poco, todo esto multiplicado por voltaje del generador viejo sobre el voltaje del generador nuevo, todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del generador nuevo sobre la potencia del generador viejo. Recuerden que siempre cada clase yo les digo que todos los valores viejos son los que tenemos en nuestro gráfico, o sea, los valores que tenemos en nuestro gráfico correspondiente. Y todos los valores nuevos son los que sacamos desde los puntos donde asumimos nuestros valores base para abajo. Todos estos son nuestros valores nuevos que acabamos de sacar. Recuerden eso siempre. ¿Listo? Ahora, vamos a comenzar con la secuencia positiva del generador 1. ¿Listo? Nos vamos al generador 1 y vemos que en la secuencia positiva nos dice que es 18%. Entonces anotamos X del generador 1 nuevo, puntos por unidad, secuencia positiva. Recuerden que tiene que estar la secuencia siempre adelante. Va a ser igual al imaginario. Habíamos dicho que es 18%. Vamos a anotar 18 sobre 100, como está en porcentaje sobre 100, multiplicado, perdón, multiplicado por el voltaje del generador viejo. ¿Y cuál es nuestro voltaje del generador viejo? Es el que tenemos ahí en nuestro gráfico. Aquí. ¿Cuánto es? 10 kilovoltios. Anotamos. Voltaje del generador viejo es 10 kilovoltios. Sobre el voltaje del generador nuevo. Este, les había dicho que son los valores que sacamos desde el punto 1. En este caso, nuestro voltaje del generador nuevo viene a ser, aquí está, lo tenemos nuestro voltaje del generador, voltaje base, viene a ser 10 kilovoltios. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del generador nuevo. En este caso, el valor nuevo de la potencia que sacamos es la potencia base. En este caso es 20 megavoltios amperes. 20 sobre la potencia del generador viejo. Nos vamos a nuestro generador. ¿Y cuánto es la potencia que tiene nuestro generador correspondiente? Es 20 megavoltios amperes. Listo. Ya sacamos la fórmula completa. Ahora ustedes tienen que sacarlo en las otras dos secuencias. Y recuerden lo que les dije, siempre va a ser todos los mismos datos. Lo único que tienen que reemplazar en estas otras dos fórmulas, que vienen a ser las mismas, solo que tienen que reemplazar el signo, en este caso en negativo y en la secuencia neutra, la de la secuencia, y reemplazar la secuencia, el porcentaje de secuencias. En este caso ya no vendría a ser 18. A ver, vamos a ver. En la secuencia negativa ya no es 18, es 21, y en la secuencia neutra viene a ser 60. Entonces, reemplazamos, ya no sería 18 en la secuencia negativa, sería 21. Y en la secuencia neutra vendría a ser 60%. Ahí todo viene a ser lo mismo. ¿Listo? Ahora ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar, en la secuencia positiva les va a dar que es imaginario 0,18 puntos por unidad. En la secuencia negativa les va a dar que es 0,21 puntos por unidad. Y en la secuencia neutra les va a dar imaginario 0,60 puntos por unidad. Ya tenemos entonces nuestros tres valores en nuestro generador 1. Ahora pasamos al generador 2, que este es nuestro generador 2. ¿Listo? La misma fórmula. X del generador 2 nuevo, puntos por unidad, que va a ser igual al imaginario en las secuencias, como está en porcentaje sobre 100, multiplicado por los voltajes viejos sobre nuevo, elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia nueva del generador sobre la potencia del generador viejo. Lo mismo entonces, comenzamos con la secuencia positiva. No se olviden que tiene que estar el signo adelante. ¿Listo? De aquí del generador 2, nuevo, puntos por unidad, va a ser igual al imaginario. Nos vamos a nuestro generador 2 y vamos a ver que en la secuencia positiva es 18. Sobre 100 porque está en porcentaje, multiplicado por
el voltaje del generador viejo. ¿Cuánto es nuestro voltaje del generador viejo? El que tenemos aquí en el gráfico, que es 10. Sobre el voltaje del generador nuevo. No, perdón. Aquí ya no sacamos valores nuevos ni valores nuevos del generador ni el voltaje porque las potencias se repiten. Porque aquí no sacamos valores nuevos. Entonces, directamente aquí van a copiar. Como no estamos sacando valores nuevos ni nada en estos dos, los valores van a ser los mismos. Entonces no hay valores nuevos ni viejos aquí. Entonces el voltaje del generador viejo, tanto para el viejo como para el nuevo, va a ser el mismo que tenemos aquí. En este caso va a ser 10. 10 y 10. Y lo mismo va a aplicar para la potencia. Disculpar. Recuerden, como no estamos sacando valores nuevos para estos dos generadores, porque en el anterior que teníamos era un generador y cerraba, o creo que eran dos generadores, y ahí sí sacábamos valores. Aquí no estamos sacando nada, solo estamos sacando los valores de este generador. Entonces, en este generador 2 se van a repetir los valores. No hay valores nuevos ni viejos. Viene a ser el mismo que tenemos aquí. Entonces, lo mismo, la potencia del generador aquí, nuevo y viejo, viene a ser lo mismo. Entonces sería 20 y 20. ¿Listo? Aquí lo único que va a cambiar, como les dije, va a ser la secuencia. Las dos secuencias. La secuencia negativa es 21%. En la neutra es 60. Ahora ustedes sacan el resultado y esto les va a dar 0,18, imaginario 0,18 puntos por unidad. En el negativo les va a dar 0,21 imaginario puntos por unidad y en el neutro les va a dar imaginario 0,60 puntos por unidad. Ya terminamos entonces el generador 2, pasamos al generador número 3. Entonces va a ser lo mismo, el X del generador 3 nuevo, puntos por unidad, el imaginario, la secuencia, como está en porcentaje, sobre 100, multiplicado por los voltajes del generador viejo nuevo, elevado al cuadrado, multiplicado por las potencias del generador nuevo sobre el generador viejo. ¿Listo? Entonces, aquí aplica lo mismo. Entonces, como no sacamos valores nuevos ni viejos aquí en los otros dos generadores, en el 2 y en el 3, los valores se van a repetir tanto para el voltaje como la potencia. ¿Listo? Entonces, lo único que va a cambiar va a ser nuestra secuencia. ¿Cuánto es la primera secuencia positiva? Es 18. Sobre 100 multiplicado por el voltaje del generador viejo. Entonces, como les había dicho, se van a repetir los valores tanto para el viejo como para el nuevo. Entonces viene a ser 10 sobre 10. En la potencia lo mismo va a ser 20. Todo esto elevado al cuadrado del voltaje. Viene a ser 20 tanto como para la potencia nueva del generador, tanto como para la potencia vieja. Entonces se repiten los valores y lo que va a cambiar aquí viene a ser la secuencia, el valor de la secuencia. Lo tenemos nuestro generador 3. En la secuencia negativa viene a ser 21%. Y en la neutra viene a ser 60. Listo. Ahora lo sacamos con la calculadora y esto les va a dar imaginario 0,18 puntos por unidad. En la secuencia negativa les va a dar imaginario 0,21 puntos por unidad. Y en la neutra les va a dar imaginario 0,60 puntos por unidad. Ahora bien, ya terminamos de los transformadores. Ahora vamos a pasar a hacer los cálculos ya terminado de los generadores, ahora pasamos a hacer los cálculos de los transformadores. Ahora comenzamos con el transformador 1. Comenzamos con el cálculo del transformador 1, que viene a ser la fórmula X del transformador 1 nuevo, puntos por unidad, va a ser igual al imaginario, el X del transformador 1 en la secuencia, que está en porcentaje, por eso es que está dividido entre 100, multiplicado por el voltaje del transformador 1 viejo sobre el valor nuevo. Todo esto elevado al cuadrado. Multiplicado por la potencia del transformador 1 nuevo sobre el valor viejo. ¿Listo? Entonces, nos vamos al transformador 1 y vamos a comenzar con la secuencia positiva. ¿Cuánto es nuestra secuencia positiva aquí? Nuestro transformador 1 es 8%. Entonces, 8 sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador 1 viejo. ¿Cuál es nuestro voltaje viejo de nuestro transformador 1? Viene a ser este de aquí, el voltaje 1. En este caso es 10.
sobre el voltaje del transformador 1 nuevo. En este caso, nuestro valor nuevo que sacamos en el transformador vendría a ser el valor base que sacamos aquí en el punto 1. En este caso, el voltaje vendría a ser 10 kilovoltios. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 1 nuevo. En este caso, la potencia del transformador 1 nuevo que llegamos a sacar viene a ser el que está en el punto 1, la potencia base. En este caso sería 20 megavoltios amperes. Sobre la potencia del transformador 1 viejo. ¿Cuál es nuestra potencia del transformador 1 viejo? Es el que tenemos en nuestro gráfico. ¿Cuánto es la potencia del transformador 1 viejo? Entonces es 30 megavoltios amperes. Y ya tenemos ya los datos. Entonces sacamos para las otras dos secuencias. Neutra y entonces sacamos los valores. En este caso en la secuencia negativa es 8% y en la neutra es 13%. Y entonces en la negativa se mantiene 8 y en la neutra es 13%. ¿Listo? Ya tenemos todo, como les dije, solo se va a reemplazar la secuencia, el valor de la secuencia, el porcentaje. En la positiva es 8%, en la negativa es 8% y en la neutra es 13%. De ahí los demás valores se van a mantener tal y como están. Entonces ya tenemos las tres secuencias, sacamos con la calculadora, comenzamos con la positiva. Ustedes lo sacan con su calculadora y les va a dar imaginario 0,0533 puntos por unidad. En la secuencia negativa les va a dar imaginario 0,0533 puntos por unidad. Y en la secuencia neutra, que ahí va a cambiar el valor, que es 13%, les va a dar imaginario 0,08666. ¿No? Vamos a dejarlo ahí, que está igual. Entonces, ya tenemos el transformador 1, ahora pasamos al transformador 2. Este aquí es nuestro transformador 2. Lo mismo, comenzamos con la secuencia positiva, y aquí está la fórmula, la secuencia, como está en porcentaje, va a ser sobre 100 multiplicado por el imaginario. Tenemos el voltaje del transformador 2 viejo sobre el nuevo, elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 2 nuevo sobre el viejo, y empezamos a reemplazar porque todo es dato. Nos vamos al transformador 2, ¿cuánto es la secuencia positiva? Es 8%. 8 sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador 2 viejo. En este caso, nuestro valor viejo es el que tenemos aquí en el transformador. ¿Cuánto es el valor viejo? Es este de aquí, el voltaje 3. En este caso será 69. El voltaje del transformador 2 viejo, 69. Sobre el voltaje del transformador 2 nuevo. ¿Y cuál es el valor, el voltaje nuevo que sacamos en este transformador 2? Es el que sacamos en nuestro cálculo de las tensiones base. El voltaje base 2 será igual al voltaje base 3, que será igual al voltaje base 5. Este va a ser nuestro voltaje nuevo, que viene del punto 2 al punto 3 hasta el punto 5. Vienen a ser los mismos voltajes. Entonces, será 69. Será 69. ¿Listo? Ahora pasamos a la potencia. La potencia del transformador nuevo viene a ser el que sacamos en el punto 1, en nuestros valores base, la potencia base, que viene a ser 20 megavoltios amperes. Sobre la potencia del transformador 2 viejo, que en este caso es el que tenemos en nuestro gráfico. ¿Cuánto es nuestra potencia del transformador 2 viejo? Es 30. Listo, ya terminamos hasta ahí nuestros cálculos. Ahora tenemos que realizar para las otras dos secuencias. Negativa y neutra. ¿Ya? Entonces vamos al transformador 2 y tenemos que ver sus secuencias. En la negativa se mantiene 8% y en el que cambia es la neutra, que vendría a ser 13%. Entonces simplemente reemplazamos la secuencia aquí, el porcentaje de secuencia se mantiene 8% en el positivo, en el negativo también, y en el que cambia es en el neutro. Entonces, sacamos los resultados con su calculadora y les va a dar imaginario 0,0533 puntos por unidad. Sobre el otro también va a ser lo mismo porque es 8%, imaginario 0,0533 puntos por unidad, y el que va a cambiar es la secuencia neutra, el valor. En este caso es 13%. Nos va a dar como resultado imaginario 0,0
866. Ya, puntos por unidad. ¿No? Entonces, pasamos al transformador 3. Va a ser lo mismo entonces. X, el transformador 3, nuevo, punto por unidad, y reemplazamos con la secuencia y sobre 100 porque está en porcentaje. Lo mismo, vamos al transformador 3. Lo tenemos aquí el transformador 3, perdón, aquí está el transformador 3, es 8%. 8 sobre 100, porcentaje, multiplicado por el voltaje del transformador 3 viejo. ¿Cuál es el voltaje del transformador 3 viejo? Es el que tenemos ahí, el voltaje 5. Ese va a ser nuestro valor viejo. En este caso va a ser 69. 69 sobre el voltaje del transformador 3 nuevo viene a ser el que sacamos aquí. Lo mismo el voltaje base, el voltaje base 2 viene a ser igual al 3 y el del 3 viene al 5, entonces viene a ser el mismo. Entonces, ¿cuánto es el voltaje? El que tenemos aquí es 69. Voltaje base 2 igual al voltaje base 3 igual al voltaje base 5. Entonces es 69. ¿Listo? Entonces reemplazamos 69. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 3 nuevo, que viene a ser el valor base que sacamos en el punto 1. La potencia base, ¿cuánto es? 20. Sobre la potencia del transformador 3 viejo. Para eso nos tenemos que ir al gráfico. ¿Y cuánto es la potencia de nuestro transformador 3? Es 30 megavoltios amperes. Ahora bien, ahora tenemos que sacar de las otras dos secuencias. Y aquí lo que va a cambiar, como les dije, es solo la secuencia, el valor de la secuencia. Nos vamos al transformador 3, la secuencia positiva es 8% y en la secuencia negativa también es 8%, entonces se mantiene. En la que va a cambiar es en la neutra, que es 13%. Y de ahí todos los demás valores se mantienen. ¿No? Ahora ustedes lo sacan con su calculadora y vamos a comenzar con la secuencia positiva. En este caso sería el resultado imaginario 0,0533 puntos por unidad. En el negativo viene a ser lo mismo porque es el mismo valor. 0,533 puntos por unidad. Y en el neutro va a ser imaginario 0,0866 puntos por unidad. A lo mejor le ponemos de nuevo todos los decimales. Los 3. ¿Dónde está? Ya, vamos a darlo como todos los decimales. Entonces, ya terminamos entonces de los generadores y de los transformadores. Ahora nos vamos a nuestro gráfico de nuevo y nos falta el cálculo de las distancias. Porque tiene una distancia, si se dan cuenta, desde el punto 2 hasta el punto 3 tiene una distancia junto con su resistencia de longitud correspondiente. Y del punto 3 hasta el punto 5 también tiene su distancia. Tiene distancia, si se dan cuenta. Tienen dos distancias que calcular de ambas líneas. Las líneas del punto 2 al punto 3 y del punto 3 al punto 5. Entonces, vamos a comenzar con el cálculo de la primera línea. En este caso, del punto 2 al punto 3, la línea 1. ¿Listo? Entonces, decimos entonces el cálculo para la línea 1. Esta es la fórmula. Vamos a reemplazar esto aquí. Listo. Por la longitud sobre la impedancia base 3 o cualquier impedancia, esto lo voy a borrar. ¿No? Ya, entonces vendría a ser la resistencia de la longitud multiplicado por el imaginario, todo esto multiplicado por la longitud sobre la impedancia base. ¿Listo? En este caso tenemos que ver cuál impedancia vamos a usar. En este caso la que vamos a usar es desde el punto 2 al punto 3. ¿De quién se le escucha el audio? Disculpe. Gustavo Ruiz Cuyati, ¿puedes apagar su micrófono? ¿O quién es? Ah, bueno. Ya, entonces tenemos que calcular de la línea 1. Entonces, ¿cuál impedancia vamos a usar? Desde el punto 2 al punto 3. Entonces podemos poner la impedancia base 2 o base 3. Viene a ser lo mismo. ¿Listo?
Por eso es que le puse acá, no le puse nada. Entonces podemos ponerle impedancia base 2 o impedancia base 3. Viene a ser lo mismo porque es el cálculo de la línea 1. Y nuestra línea 1 abarca desde el punto 2 hasta el punto 3. ¿Listo? Entonces vamos a poner la impedancia base 3. Entonces directamente aquí vamos a reemplazar datos. Esto vendría a ser la resistencia de la longitud. Vamos a comenzar con la secuencia positiva. La resistencia de la longitud es igual a 0,3 ohmios sobre kilómetro. 0,3 ohmios sobre kilómetro. Multiplicado por la longitud. La distancia, ¿cuánto es? 100 kilómetros. 100 kilómetros. Sobre la impedancia base 3. ¿Cuánto es la impedancia base 3? Es 238,05 ohmios. 238,05 ohmios. Y listo, ya acabamos entonces tal y como tiene que estar. Tenemos que cambiar lo único que vamos a cambiar aquí va a ser la resistencia de la longitud. Nada más. Que eso en la secuencia. Tiene un valor diferente en cada secuencia. Vamos a ver cuánto es. La resistencia de la longitud en secuencia positiva es 0,3, en la negativa 0,3 y en la neutra es 1,5. Entonces se mantiene en el positivo, en el negativo el valor y el que va a cambiar es en el neutro, que es 1,5. 1,5. Entonces ya tenemos de los tres. ¿Listo? Directamente entonces ahora ustedes sacan con su calculadora los valores y esto nos va a dar, ya entonces esto nos va a dar imaginario 0,1260 para la secuencia positiva de la línea 1, para la secuencia negativa de la línea nos va a dar imaginario 0,1260 puntos por unidad y para la línea 1 en secuencia neutra nos va a dar imaginario 0,63011 puntos por unidad. Hasta ahí ya tenemos de la línea 1. Ahora tenemos que sacar de la línea 2. Y desde la línea 2 es desde el punto 3 hasta el punto 5. Aquí tenemos su distancia y las resistencias de longitud. Ahora lo mismo va a hacer aquí. Está mal. Va a ser igual imaginario. Un momento, por favor. Multiplicado por la longitud. Y aquí es línea 2. ¿No? Pero lo mismo, aquí pueden usar si quieren la impedancia desde el punto 3 hasta el punto 5. Pueden usar impedancia base 3 o impedancia base 5. Aquí le vamos a poner entonces impedancia base 5. Porque viene a ser el mismo resultado. Lo sacamos aquí. En base a esto estamos reemplazando, ¿listo? Ustedes pueden poner el que quieran. O el 3 o el 5. Le voy a poner el 5, ¿ya? Entonces, la resistencia de la longitud, nos vamos a la línea 2. ¿Cuánto es la primera resistencia en secuencia positiva? Es 0,3. 0,3 ohmios sobre kilómetro multiplicado por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? Es 100 kilómetros en la línea 2. 100 kilómetros. Sobre la impedancia base 5. ¿Y cuánto es la impedancia base 5? Es 238,05 ohmios. Listo. Ahora tenemos que sacar de las otras dos secuencias. La negativa y de la neutra. Y lo único que va a cambiar es la resistencia a la longitud dependiendo de la secuencia. Vamos a ver. La secuencia positiva es 0,3, la secuencia negativa también es 0,3, entonces se va a mantener y en la que va a cambiar es en la neutra, la resistencia de la longitud, de secuencia neutra, es 1,5. Entonces va a ser 1,5 y de ahí todo se mantiene. Entonces ustedes sacan con su calculadora y les va a dar imaginario 0,1260 en la secuencia positiva para la línea 2.
Para la línea 2 en secuencia negativa también les va a dar imaginario 0,1260 y en la neutra es el que va a cambiar, que sería imaginario 0,63011. ¿No? Ya terminamos entonces nuestros cálculos por unidad de nuestros generadores, de nuestros transformadores y de nuestras líneas. Ahora tenemos que armar nuestro circuito equivalente. Siempre, y tenemos que comenzar siempre armando el circuito equivalente, viendo el gráfico y comenzamos con la secuencia positiva. En este caso comenzamos con nuestro generador que sigue que siguen nuestros transformadores. Obviamente no se van a olvidar de poner sus puntos. Viene el generador, luego su punto 1. De ahí sigue recién el transformador, luego está el punto 2. De ahí tenemos que anotar también la longitud o la distancia, o mejor dicho, la resistencia de la longitud, perdón. Vamos a anotar eso también. Desde nuestro punto 3 baja, tiene una resistencia de longitud también. Eso vamos a anotarlo también. Anotamos el punto 5, de ahí sigue nuestro transformador 3 y de nuestro transformador 3 sigue el punto 6 y del punto 6 recién llega un transformador, nuestro generador 3. ¿Listo? Y desde este punto 3 sigue el transformador 2, luego sigue el punto 4 y está el generador correspondiente. Y tiene que ser... Un momento, por favor. Y una vez hecho todo anotado, tenemos que cerrarlo y tenemos que poner un punto a tierra, como lo vamos a ver. Aquí está. Ya está el circuito equivalente aquí armado. Ya como les dije, está nuestro generador 1, viene, está nuestro punto 1, nuestro punto base, la base está en el punto 1, luego sigue nuestro transformador 1, de ahí sigue el punto 2 del transformador 1, y hay una distancia del punto 2 al punto 3 que tiene una distancia y esa distancia tiene una resistencia de la longitud. Eso también tienen que anotarlo. De ahí baja del punto 3, también tiene del punto 3 hasta el punto 5, tiene una distancia, una longitud y esa longitud tiene también una resistencia de la longitud. Eso es lo que vamos a anotar. Tiene una resistencia de longitud 2, eso vamos a anotar. De ahí sigue el punto 5 y de ahí recién viene el X de transformador 3. Y del transformador 3 está el punto 6. Y en nuestro punto 6 es donde está nuestro cortocircuito. Y del punto 6 está el generador 3, X del generador 3. Eso vamos a anotarlo. ¿Listo? Desde el punto 3 entonces seguimos, está el transformador 2, sigue el transformador 2 y está nuestro punto 4. Y del punto 4 recién viene nuestro generador 2. ¿Listo? Entonces todo esto lo cerramos y tenemos que poner nuestra puesta a tierra. Eso ustedes tienen que verlo, eso es importante. Recuerden, anotar el punto a tierra. ¿Listo? Entonces aplicamos fórmula de circuito. En este caso esto está en serie, serie, serie. Entonces vamos a poner una letra, yo le puse ZP, que es el que abarca el generador 1, el transformador 1 y la resistencia de la longitud 1. ZB, que va a ser el transformador 2 y el generador 2. Y ZF va a ser la resistencia de la longitud 2 y el transformador 3. Y no podemos tomar el generador 3 porque aquí está mi cortocircuito y eso lo impide. ¿Listo? Todo esto se va a reducir. Recuerden, siempre vamos a comenzar con la secuencia positiva. Y cuando usemos la secuencia positiva, vamos a usar todos los valores positivos. Recuerden eso siempre. ¿Listo? Entonces, comenzamos. ZP es igual al X del generador 1 más el X del transformador 1 más la resistencia de la línea 1 o resistencia de la longitud 1. ¿Listo? Entonces, directamente vamos a reemplazar datos porque ya todo es datos y solo vamos a usar los datos positivos. Nos vamos al generador 1 y ¿cuánto es el X del generador 1? ¿Dónde está? X del generador 1. Me los voy a anotar a mejor los datos, así lo hacemos más rápido, ¿listo? Generador 1, generador 2 y aquí está el generador 3. Voy a anotarlo aquí. Aquí van a estar mis generadores. Y tenemos que sacar también de los transformadores.
Voy a anotarlo aquí. Transformador 1, transformador 2, y el transformador 3. Las líneas, ¿dónde están? Las tenemos aquí arriba, así que no va a ser necesario las líneas, ¿listo? Ya, entonces, comenzamos. ZP va a ser igual al X del generador 1. Entonces, vamos a quitar, lo tenemos ya anotado aquí, o pueden ir anotado cuando estén en su examen, ustedes obviamente van a tener que buscarlo en su hoja. X del generador 1 en secuencia positiva va a ser imaginario 0,18. Imaginario 0,18 más el X del transformador 1 en secuencia positiva. Recuerden que ahorita estamos en secuencia positiva y estamos usando todos los valores positivos. En este caso sería imaginario 0,0533 más el X de la línea 1. Nos vamos a la línea 1 y ¿cuánto vale la línea 1 en secuencia positiva? Es imaginario 0,1260. Imaginario 0,1260. ¿No? Una vez que tenemos esto, ya directamente lo sumo. ¿Cuánto le va a dar de resultado? Nos va a dar imaginario 0,3593 puntos por unidad. Ahora, el ZB es el X del transformador 2 y el generador 2. ¿Cuánto vale nuestro ZB? X del transformador 2. Nos vamos al transformador 2. Aquí lo tenemos ya el dato. X del transformador 2 en secuencia positiva es imaginario 0,0533 más el X del generador 2 en secuencia positiva. Recuerden, estamos solo usando valores positivos. X del generador 2, nos vamos al generador 2, aquí está, es imaginario 0,18. Imaginario 0,18. O sea, sumamos eso y nos va a dar imaginario 0,2333 puntos por unidad. ¿Listo? Yo lo estoy anotando aquí para no estar buscando en las hojas directamente y así tardamos más. ¿Listo? Y ahora tenemos que sacar el ZF, que el ZF es la línea 2 y el transformador 3. ¿Listo? ¿Cuánto es entonces ahora la línea 2 en secuencia positiva? Aquí lo tenemos aquí, en secuencia positiva es imaginario 0,1260. Imaginario 0,1260 más el X del transformador 3 en secuencia positiva. ¿Cuánto es el transformador 3 en secuencia positiva? Está aquí. Imaginario 0,0533. Imaginario 0,0533. Sacamos con la calculadora y esto les va a dar imaginario 0,1793 puntos por unidad. ¿Listo? Esto va a quedar uno solo, esto va a quedar uno solo y esto va a quedar uno solo. Nos va a quedar el ZP, nos va a quedar el ZB y aquí abajo desde el punto 3 va a estar el ZF y va a estar el cortocircuito y el X del generador 3. Ahora, una vez reducido esto, me olvidé poner aquí el punto a tierra, me van a disculpar un ratito. Ustedes lo ponen el punto a tierra, no se van a olvidar, por favor. Importante eso. Punto a tierra. Ya. Nos va a quedar el ZP, sigue, de acá baja el ZF, que es este de aquí, y de acá abajo está el cortocircuito, y nos quedó el X del generador 3. Y lo mismo nos quedó en el lado derecho el ZB, y cerramos en nuestro punto a tierra. Solo lo que podemos hacer esto está en paralelo, nos va a quedar el ZP y el ZB. Todo esto va a estar en paralelo. Y yo le puse que esto será ZC. Como está en paralelo va a ser ZP multiplicado por ZB sobre el ZP más el ZB. Todo esto es dato por si acaso. Entonces directamente vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale el ZP? Habíamos dicho que vale, aquí lo tenemos, lo que sacamos recién es imaginario 0,3593 multiplicado por el ZB, vale imaginario 0,2333. Entonces va a ser el mismo resultado abajo, solo que se va a sumar. Imaginario 0,3593 más el imaginario de 0,2333. Y ahí está. Entonces ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar que el ZC va a ser igual imaginario 0,1452 puntos por unidad. ¿No? Ahora, reducimos todo esto y nos va a quedar el ZC. ¿Listo? Nos va a quedar el ZC y esto ya no va a quedar ya. Esto se elimina y nos va a quedar solo este tramo.
Va a quedar el ZC con el ZF y esto está en serie. ¿Listo? Nos va a quedar en serie y yo le puse que es el ZE. Entonces, ¿cuánto vale el ZC? Es lo que acabamos de sacar ahora. Imaginario 0,141452 más el ZF. ¿Y cuánto es nuestro ZF? Está aquí arribita, que es imaginario 0,1793. Sacan con su calculadora y esto les va a dar imaginario 0,32075 puntos por unidad. Queda reducido a uno solo el ZE. Está el cortocircuito aquí y esto va a quedar en paralelo. ¿Listo? Nos va a quedar en paralelo entonces y directamente ya es aquí para sacar la secuencia final. Como nos va a quedar en paralelo y la última reducción. Yo ya le puse acá Z, secuencia positiva. Entonces va a ser el ZE. ¿Cuánto vale el ZE? Nos dice que vale, aquí lo acabamos de sacar aquí arriba, es imaginario 0,32075 multiplicado por X del generador 3 positivo. Nos vamos al generador 3 y en secuencia positiva nos dice que vale imaginario 0,18. Imaginario 0,18. Aquí abajo copiamos lo mismo, solo que se va a sumar. Más el imaginario de 0,18. Eso lo sacan con su calculadora y les va a dar que el valor de la secuencia positiva es el imaginario 0,115.297 puntos por unidad. ¿No? Este va a ser su valor en secuencia positiva. Esto lo voy a hacer con un cuadrito. Este es el primer valor. Ahora bien, como les había dicho en anteriores clases, para la secuencia negativa viene a ser lo mismo que esto. Todo esto va a ser lo mismo. Todo lo mismo, tal y como está. Todos los gráficos. En serie, paralelo, todo esto va a ser lo mismo. La única diferencia es que ustedes no hay necesidad de volver a hacer este gráfico. Pueden guiarse con el gráfico de la secuencia positiva, solo que aquí vamos a usar los valores negativos en la secuencia negativa. Aquí está. En la secuencia negativa directamente vamos a usar todos los valores negativos. Voy a mover esto ya. Listo. Ahí está. Ya, vamos a usar solo los valores en secuencia negativa ahora. Vienen a ser, como les dije, las mismas fórmulas. No va a cambiar nada, absolutamente nada. Solo vamos a usar los valores negativos. ¿Listo? Un momento, por favor, me está llamando a la puerta. Ya, volví. ¿Se me escucha, no? Sí. Ya. Ya seguimos entonces. Como les había dicho, entonces solo vamos a usar los valores negativos de la secuencia negativa. De ahí todas las fórmulas vienen a ser las mismas. ¿Listo? No, aquí ya no tiene necesidad de copiar todos los gráficos. Entonces directamente aquí vamos a reemplazar. X del generador 1 en secuencia negativa. ¿Cuánto vale? Aquí lo tenemos. Imaginario 0,21 en secuencia negativa, más el X del transformador 1, nos vamos a los transformadores, el transformador 1 en secuencia negativa es imaginario 0,0533, más el X de la línea 1 en secuencia negativa. Nos vamos a la línea 1, que está aquí, en secuencia negativa, vale imaginario 0,1260. Imaginario 0,1260. Sacan el resultado de eso con su calculadora y les va a dar que esto vale imaginario 0,3893 puntos por unidad. Ahora del ZB, ¿cuánto vale el X del transformador 2 en secuencia negativa? El transformador 2 en secuencia negativa nos dice que vale imaginario 0,0533.
imaginario 0,0533 más el X del generador 2 en secuencia negativa. ¿Cuánto vale? Imaginario 0,21. Ahora sacamos el resultado de eso con la calculadora y nos va a dar imaginario 0,2633 puntos por unidad. Ahora pasamos al siguiente, que es el ZF. El ZF nos dice que es X de la línea 2 en secuencia negativa. Cuando nos vamos a la línea 2, el cálculo de la línea 2, y en secuencia negativa nos dice que es imaginario 0,1260. Imaginario 0,1260. Más el X del transformador 3 en secuencia negativa. El transformador 3 en secuencia negativa es, aquí lo tenemos, imaginario 0,0533. Vamos con la calculadora y nos va a dar que esto vale imaginario 0,1793 puntos por unidad. De ahí nos queda en paralelo y ahí reemplazamos nomás. ¿Cuánto vale el ZP? Tenemos que el ZP vale imaginario 0,3893 multiplicado por el ZB, que lo tenemos aquí, que es imaginario, que es el imaginario de 0,2633. Y abajo se repiten los mismos datos, solo que se suman. Imaginario 2633. Ahora, ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar que el ZC es igual al imaginario 0,1570 puntos por unidad. ¿No? Ahora nos vuelve a quedar en serie y nos dice que en serie nos va a quedar que el Z es el ZC más el ZF. El ZC vale imaginario 0,1570 más el ZF que sacamos aquí arribita en lo primero. En el primer punto es imaginario 0,1793. Ahora sacamos con la calculadora y esto nos va a dar que vale imaginario 0,3363, 3363 puntos por unidad. Puntos por unidad. Entonces nos va a quedar otra vez en paralelo. Y directamente aquí nos va a quedar en paralelo ZE multiplicado por el X del generador 3 sobre ZE más del X del generador 3. Y directamente vamos a reemplazar datos. ¿Cuánto vale el ZE? Imaginario 0,3363 multiplicado por el X del generador 3. En secuencia negativa nos vamos al generador 3 y aquí está. Imaginario 0,60. No, perdón, esa es secuencia neutra, perdón. En negativo está aquí arriba el 0,21. Y abajo se copia lo mismo, entonces solo que se va a sumar 0,3363 más el imaginario de 0,21. Todo esto, recuerden, son los valores negativos de las secuencias negativas. Ahora, el resultado de esto va a ser el valor de nuestra secuencia negativa. Entonces sacamos este último cálculo en paralelo y nos va a dar que vale imaginario 0,129.285 puntos por unidad. ¿Listo? Ahí ya terminamos entonces de la secuencia positiva y de la secuencia neutra. ¿Listo? Ahora bien, una vez hecho esto, tenemos ahora recién en la secuencia neutra, porque es la última secuencia que vamos a sacar, tenemos que armar otro gráfico. En la secuencia neutra siempre se arma otro gráfico. Recuerden lo que les dije, cuando sea un generador siempre va a cerrar solo y hacia abajo. Por eso es que aquí vamos a ver el generador, el transformador, su transformador, del transformador 3, del transformador 2, desde el punto 3 baja hacia abajo, está el transformador 3, está del punto 6 sigue y está el generador 3. ¿Listo? En base a esto vamos a hacerlo. Ahora, a ver, vamos a explicarle y luego voy a explicarle el gráfico directamente de aquí. Entonces, va a ser, como les había dicho, el generador siempre va a cerrar hacia abajo, pero en este caso va a ser el punto 1 viene, lo va a bajar, sigue nuestro generador y su respectiva impedancia, que vendría a ser esto de acá, que serían 5 ohmios. Esto va a cerrar solo hacia abajo en un solo tramo. Recuerden siempre, porque los generadores siempre van a cerrar hacia abajo. ¿Listo? De ahí seguimos, sube hacia arriba, está el transformador 1. Del transformador 1 pasa, sigue el punto 2 y desde este punto 2
está nuestra resistencia de longitud, o nuestra resistencia de longitud hasta el punto 3. Del punto 3, del punto 3 baja, está la resistencia de la longitud 2, del punto 3 está el punto 5, y del punto 5 está el transformador 3. ¿Y ahora qué vamos a hacer con esto? Va a cerrar hacia abajo y abrimos otro tramo en el medio que va a ser desde el punto 6, donde está el cortocircuito, y está el generador 3 junto con su respectiva impedancia. Y el generador este también va a cerrar hacia abajo el generador 2 junto con el punto 4. Ahorita lo vamos a ver. Aquí está la secuencia. Como les había dicho, los generadores siempre van a cerrar solos hacia abajo junto con su respectiva impedancia, que viene a ser estos que están aquí. En cada generador siempre tienen una impedancia con un valor. ¿Listo? No se olviden de eso siempre. Entonces viene el punto 1, sigue, está el generador 1, lo estamos haciendo en forma de resistencia, viene su respectiva impedancia, luego sigue, subimos hacia arriba y tenemos nuestro transformador 1. Del transformador 1 sigue y tenemos nuestro punto 2. Del punto 2 hay una resistencia de la longitud hasta el punto 3. Tenemos, aquí está anotada la resistencia de la longitud o de la línea, en este caso es la línea 1, y del punto 3 baja hacia abajo y tiene una resistencia de la línea 2 o resistencia de la longitud 2. ¿Listo? Esta es esta distancia que está acá que les mostré. Es del punto 3 al punto 5. Esto de aquí. ¿Listo? Ahora bien, sigue hasta el punto 5 y del punto 5 está el transformador 3. Y como les había dicho, los generadores cierran aparte, pero todavía no vamos a seguir aquí. Del punto 3 entonces va a bajar hasta del punto 5 y el transformador 3 va a bajar hasta abajo y va a cerrar en un solo tramo aquí adentro, porque como les dije, los generadores siempre van a cerrar hacia abajo. En el punto 6 recuerden que está nuestro cortocircuito. Entonces del punto 6 viene el generador 3 y su respectiva impedancia, y esto va a ser un solo tramo. Entonces volvemos al punto 3. Entonces el punto 3 sigue y está el X de transformador 2. ¿Listo? Entonces esto va a quedar solito y para cerrar el generador 2 va a ser desde el punto 4. Va a ser el punto 4, desde aquí, del punto 4 el generador 2. Entonces va a ser el punto 4, va a bajar, está el X del generador 2 y su respectiva impedancia que es 4 ohms. Y está cerrando solo hacia abajo. Recuerden siempre, los generadores siempre cierran solitos como un solo tramo hacia abajo. Y listo, ya terminamos entonces nuestra secuencia positiva. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar dónde está nuestro cortocircuito, porque en base a dónde está el cortocircuito es lo que vamos a trabajar. En este caso, ¿dónde está nuestro cortocircuito? Está en el punto 6. Está en el punto 6 y casualmente está en este tramo. Entonces simplemente vamos a trabajar con este tramo. Lo demás que hicimos ya no sirve para nada. Solo vamos a trabajar con este tramo. Pero ustedes igual tienen que hacerlo en el examen. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con este tramo porque justamente en el punto 6 está nuestro cortocircuito. Entonces copiamos el tramo. Aquí lo tenemos. Y el ohmio tenemos que transformarlo en imaginario. De ohmio lo vamos a transformar en imaginario. Yo le estoy dando a esta impedancia un valor, o se le estoy poniendo una letra que va a ser ZN. ¿Listo? En este caso está el cortocircuito, el punto 6, está nuestro generador 3 y está acá la impedancia que sería 6 ohmios. Y esto lo vamos a transformar en imaginario. ¿Listo? Para eso la fórmula que estamos aplicando es Z, que va a ser igual al 3 imaginario multiplicado por el ZN, que vendría a ser nuestra impedancia, sobre la impedancia base 6. ¿Listo? ¿Por qué estamos utilizando la impedancia base 6? Porque justamente nuestro cortocircuito está en el punto 6 y la fórmula nos dice que utilicemos la impedancia en donde esté nuestro cortocircuito. En este caso, el cortocircuito está en el punto 6. Entonces la impedancia que vamos a utilizar es la impedancia base 6. ¿Listo? Ahora directamente aquí vamos a reemplazar 3 imaginario multiplicado por el ZN, que vendría a ser en 6 ohmios. 6 ohmios sobre la impedancia base 6. ¿Cuánto es nuestra impedancia base 6? Nos vamos a buscar el cálculo de las impedancias. Y la impedancia base 6 nos dice que es 5 ohmios. Está en el punto 6 del cortocircuito. 5 ohmios. 5 ohmios.
Ahora lo sacan con su calculadora y esto les va a dar imaginario 3,6 puntos por unidad. ¿Listo? Una vez transformado esto ya en imaginario, como una resistencia, esto nos va a quedar en serie. ¿Listo? Ahora, esto que nos va a quedar en serie, esto va a ser nuestro resultado para nuestra secuencia neutra. ¿Listo? Entonces nos va a quedar X del generador 3 y el Z, el Z, perdón. Vamos a anotarlo aquí, Z. No, Z nomás. Nos va a quedar X del generador 3 más el Z, que hoy viene a ser esto que acabamos de sacar recientemente. Lo transformamos a imaginario. Entonces, X del generador 3 en secuencia neutra. Lo tenemos aquí los datos. ¿Dónde está? Aquí está. X del generador 3 en secuencia neutra es imaginario 0,60. Imaginario 0,60 más el valor Z que acabamos de sacar aquí, que es la transformada de imaginario, es imaginario 3,6. ¿Listo? Y este es nuestro valor final para nuestra secuencia neutra. 2,2 puntos por unidad. Puntos por unidad. Y listo, ya tenemos nuestros tres valores de nuestras tres secuencias, positiva, negativa y neutra. Ahora voy a copiarme yo los otros tres valores, los otros dos valores. Y de la secuencia positiva. Ahora bien, la orden aquí nos está diciendo que armemos un circuito bifásico a tierra. Y si es un circuito bifásico a tierra, son con tres líneas. Viene la secuencia positiva, la corriente, la secuencia negativa hacia abajo que está en el medio y la secuencia neutra que está aquí a la derecha. Si es bifásico, tienen que armarlo así tal y como está. Este es una, ¿cómo se dice? Un gráfico que se copia tal y como está. Es como si estuviéramos armando un monofásico, igual lo mismo, solo que el monofásico es con un solo tramo. Y la corriente está en sentido horario. Entonces, si nos dice entonces calcular el bifásico a tierra, tenemos que utilizar estas fórmulas. Estas fórmulas vienen a ser genéricas, son las mismas, no van a cambiar nunca. ¿Me entienden? Aquí tenemos entonces el generador que E vale igual a 1 por imaginario. Este va a ser el valor de E. ¿Listo? Entonces la fórmula nos dice que es sobre el Z de la secuencia positiva más la secuencia negativa multiplicado por la secuencia neutra sobre la secuencia negativa más la secuencia neutra. Entonces directamente aquí vamos a reemplazar. Viene a ser, ¿cuánto vale E? 1 imaginario. 1 imaginario. Sobre la secuencia positiva, ¿cuánto es? Imaginario 0,1152. Vamos a usar. Más la secuencia negativa que es imaginario 0,1292. Vamos a usar de a 4 decimales aquí. Multiplicado por la secuencia neutra que es imaginario imaginario 4,2. Y abajo viene a ser lo mismo. Imaginario 0,1292 más el imaginario 4,2. No lo puedo cerrar con paréntesis, pues ya ni modo. Ustedes lo cierran con paréntesis aquí abajo. Entonces, el I1 nos va a dar la corriente 1, nos dice que va a valer 4,1572 puntos por unidad. Corriente 2 va a ser el inverso de la corriente 1 multiplicado por la secuencia neutra sobre la secuencia negativa más la secuencia neutra. Entonces, reemplazamos. Este valor va a ser negativo menos 4,1572 multiplicado por la secuencia neutra que es imaginario 4,2 sobre la secuencia negativa que lo tenemos aquí que es imaginario 0,1292 más la secuencia neutra que es 4,2 y esto nos va a dar menos 4,033.
¿Listo? Y ya no se le pone punto por unidad. Yo creo que ni a esto se le pone, pero bueno. Entonces, la corriente neutra, entonces, o I sub 0 pueden decirle como ustedes gusten. Lo mismo va a ser el I sub 1 o corriente 1, negativo menos 4,1572 multiplicado en la secuencia negativa, que va a ser imaginaria 0,1292 sobre la secuencia negativa, que va a ser imaginario 0,1292 más la secuencia neutra, que va a ser imaginario 4,2. Esto les va a dar como resultado menos 0,1240. ¿Listo? Ahora, ustedes tienen que llevar estos resultados a que se vuelvan positivos. Para eso tienen que sacarlo en ángulo. O sea, ustedes los transforman en ángulo. Con su calculadora lo van a sacar. 1572. El de acá abajo transformándolo en ángulo les va a dar 4,033, el mismo resultado, pero esto va a estar a 180 grados. Lo mismo aquí. El I sub 0 nos va a quedar 0,1240 a 180 grados. Listo. Ya, ahí tenemos los primeros resultados. Ahora ustedes van a armar una matriz. Tal y como está, nomás lo van a copiar esa matriz. No cambia nada, la verdad, se mantiene. Ustedes copian esta matriz tal y como está, porque en base a esto vamos a trabajar. Esta matriz, tal y como está. Simplemente aquí vamos a reemplazar datos. Esta matriz está en base a esto. Esto está en base a la matriz, perdón. Y cada A tiene un resultado. Si A está elevado a 1, va a ser 1 por 1200 grados. 1200 grados. Y si A está elevado al cuadrado, va a ser 1 por 240 grados. ¿Listo? Ahora bien, esta matriz va a ser genérica, va a ser la misma, lo mismo que en las fórmulas que sacamos aquí en nuestro circuito bifásico, en los cálculos de las I. Entonces se va a mantener. Entonces, tenemos el primero I sub A, va a ser I sub 1 más I sub 2 más I sub 0. Entonces, todo es datos, directamente vamos a reemplazar. Vamos a copiar esto de acá los datos ya. Ya. Entonces directamente vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale? I sub 1 es 4,1572 más el I sub 2 es 4,033 a 180 grados más el I sub 0 que es 0,1240 que también está a 180 grados. Listo, ustedes lo sacan con su calculadora y más que seguro esto les va a dar 0,0001 y este resultado, más que seguro les va a dar este resultado, que es igual que tener 0 nomás. ¿Listo? Este va a ser el resultado. 0,001 es lo mismo que 0 nomás, básicamente. Entonces, creo que tengo simbología aquí. Aquí está. Entonces pasamos al I sub B. El I sub B es I sub 0, que es este de acá, 0,1240 a 180 grados. Más A al cuadrado por I sub 1. Y si A al cuadrado, si A está elevado al cuadrado, es 1 multiplicado por 240 grados, como les había dicho. 1, 240 grados. Ya. 40 grados multiplicado por el I sub 1. ¿Cuánto es el I sub 1? Es 4,1572.
más A multiplicado por I sub 2. Y si A está elevado a 1, ¿cuánto habíamos dicho que es? 1 multiplicado por 120 grados. Ya, esto va a quedar así. Multiplicado por I sub 2. ¿Cuánto es el I sub 2? Es 4,033 a 180 grados. ¿Listo? Ahora bien, para sacar estos resultados correctamente, primero tienen que sacar estos dos resultados siempre. Y de último, recién van a sumar el I sub 0. ¿Listo? No tienen que sacarlo todo junto porque si no les va a dar otro resultado. Tienen que comenzar de derecha a izquierda con estos dos primeros resultados. Con las dos primeras sumas del A al cuadrado más I sub 1 más el A por I sub 2. Siempre con estos dos. Y de último, recién añade el I sub 0. O sea, más el I sub 0. ¿Listo? Entonces ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar menos 0,18605 menos el imaginario 7,0930. Ese es el primer resultado que van a sacar. Y ustedes tienen que transformarlo esto en ángulo. ¿Listo? Con su calculadora y les va a quedar en ángulo 7,0954 y su ángulo va a ser menos 91,50 grados. 90 grados. Y tenemos el primer resultado. ¿Listo? Ahora, nos falta del I sub C. Lo mismo. I sub C va a ser I sub 0, que es 0,1240 a 180 grados. 180 grados. 180 grados, ahí está. Más, 180 grados más, A está elevado a 1. Habíamos dicho que si A está elevado a 1 es 1 multiplicado por 120 grados. 120 grados. ¿Listo? Multiplicado por el I sub 1. ¿Y cuánto vale nuestro I sub 1? 4,1572. Más A elevado al cuadrado. ¿Cuánto es A elevado al cuadrado? Es 1 a 2 multiplicado por 240 grados. Todo esto multiplicado por el I sub 2. ¿Cuánto es el I sub 2? Es 4,033 a 180 grados. Recuerden, ustedes aquí tienen que sacar los resultados de derecha a izquierda, pero comenzando solo las dos primeras sumas. El A multiplicado por el I sub 1 más el A al cuadrado multiplicado por el I sub 2. Lo mismo con el de arriba. ¿Listo? Y de último recién suman el I sub 0, porque si no les va a dar otro resultado o les puede dar un resultado erróneo. ¿Listo? Entonces sacan el primer resultado con su calculadora, les va a dar un valor imaginario. Les va a dar menos 0,1861 más el imaginario de 7,0929. ¿Listo? Ese es el primer resultado. Ahora ustedes lo tienen que llevar a grados, como les había dicho, y les va a quedar imaginario. Aquí igual me olvidé poner el imaginario. Imaginario 7,0953. Esto está a 91,50 grados. Ahora bien, tenemos que hallar los valores reales de la corriente de nuestro cortocircuito. Para eso tenemos que aplicar la fórmula de la potencia. La potencia va a ser igual a la raíz de 3 multiplicado por el voltaje base multiplicado por la corriente base. En este caso tenemos que ver en qué punto está el cortocircuito. Vamos a verlo, está en el punto 6. Entonces, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, aquí, 6. Entonces, tenemos la potencia base, sí tenemos. La raíz de 3 tenemos. El voltaje base va a ser en el punto 6. Voltaje base 6 multiplicado por la corriente base 6. Y este es el que tenemos que hallar. Tenemos la potencia base, sí. Tenemos la raíz de 3, que esa es un dato ya que se puede sacar. Voltaje base 6 también es dato. Y el que tenemos que hallar es la corriente base 6.
Entonces directamente vamos a reemplazar. ¿Cuánto habíamos dicho que era nuestra potencia base? Era 20 megavoltios amperes, que sería 20 por 10 elevado a 6 junto con sus respectivas unidades, que serían voltios amperes. Sobre la raíz de 3 multiplicado por el voltaje base 6. Entonces el voltaje base 6, vamos a ver en la primera hoja. El voltaje base 6 es 10 kilovoltios. Por 10 por 10 elevado a 3 porque está en kilovoltios con su unidad, voltio. ¿Listo? Ahora sacamos eso con la calculadora y esto les va a quedar, a ver, ¿dónde está mi calculadora? Les va a quedar 1154,7005 amperes. Ahora que tenemos los valores reales de la corriente en donde está ubicado el cortocircuito, ahora tenemos que sacar la corriente de cortocircuito real. ¿Listo? Que vendría a ser la corriente 1, va a ser igual al I sub A multiplicado por la corriente en donde está ubicada el cortocircuito. Entonces, el valor que vamos a usar aquí es este de aquí, pero vale 0. Y todo el número multiplicado por 0. O sea, va a quedar 0 multiplicado por 1154. 0. No va a quedar en nada. El I sub 2, la corriente 2, va a ser igual al I sub B multiplicado por el I sub B6, donde está ubicada la corriente. Entonces el valor que vamos a usar del I sub B es este de aquí, el imaginario de 7,0954 y su ángulo respectivo. Entonces va a ser 7, si el imaginario lo vamos a hacer 7,0954, no afecta mucho la verdad aquí el imaginario. Menos 91,50 grados multiplicado por el I sub la corriente de base 6 donde está ubicada la corriente, que va a ser 1154,7005 amperes. Y esto les va a dar como resultado 8193. 8193,06. Esto junto con su respectivo grado, que sería menos 91,50 grados. Y su unidad es amperes. Lo mismo con el de abajo. Entonces esto nos va a quedar, ¿cuánto vale I sub C? Es 7,0953 a 91,50 grados. Multiplicado por la corriente donde está ubicado el cortocircuito, que va a ser 1154,7005 amperes. Lo sacan con su calculadora y les va a dar 8192,94 junto con sus respectivos grados, que va a ser 91,50 amperes. Y ahí termina el ejercicio, chicos. ¿Tienen alguna duda respecto al ejercicio para que les aclare las dudas? Si algo no entendieron, se los puedo repetir. ¿Entendieron todos el ejercicio? Ya, entonces, en un momento voy a tomar la asistencia. Voy a dejar de presentar y voy a dejar de grabar un ratito. Un momento.
Respecto a hablada, no, el ingeniero me dijo que no solo los inscritos. Yo ya le pregunté ya y me dijo eso. En los que pueden encender su cámara. Voy a tomar la asistencia y les voy a sacar fotos. Listo ya. Muchas gracias. Ahí quedamos entonces. Los veo el siguiente martes para seguir haciendo los ejercicios. Vamos a terminar, no falta harto todavía para terminar. Una vez que terminemos, los ejercicios hasta estocado, que todos los que estamos haciendo ahora son básicamente modelos de exámenes. De ahí va a salir su examen, pero voy a hacer unos extra cuando terminemos estocado de modelos de exámenes para que así estén hachas para su examen. Respecto a la existencia, los que tienen clases u otras cosas, no se preocupen, yo igual nomás los voy a anotar. Voy a tener la lista oficial el día viernes o si no el próximo lunes, porque aún se siguen inscribiendo a la materia varios compañeros y yo esa lista se la tengo que dar al ingeniero, por si acaso. Los que no puedan prender su cámara o algo, igual me hablan al privado. Yo los voy a anotar, no me pasa nada. Igual los que tengan clases. ¿Listo? Tengan muy buena noche, chicos. Nos vemos el siguiente martes. Hasta luego, Oxy.